hermanos queridos, vamos a continuar con este texto que nos muestra, sin duda alguna, más que los aspectos que debiéramos estar siempre viendo para elegir correctamente a una esposa o esposo. Lo principal de este texto es ver la fidelidad de Dios, cómo Él obra en favor de los suyos, en favor de su propio plan también, porque hay un plan perfecto que es para bendecir a la humanidad, para salvar a los escogidos. Entonces, todo está basado y sostenido por su fidelidad, por su fidelidad. Y hay una historia de una persona que es un japonés, es un teniente del ejército japonés, que en el año 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, este teniente, que se llama Hiro Onoda, fue enviado por el ejército japonés a una isla de Filipina, ¿cierto?, que se llama Lubang, con una orden muy clara: nunca rendirse, aguantar que volvieran por él, aunque pasaran años. Esa era la orden que él recibió. Y cuando la guerra terminó en el año 45, aviones, barcos de los aliados tiraban panfletos en esas islas para que ellos se enteraran de que la guerra había terminado, pero este hombre no creyó esos panfletos, pensó que eran mentiras, que lo estaban tratando de engañar. Y él siguió ahí obedeciendo y cumpliendo esa orden que había recibido. Incluso fue su hermano a decirle, y él pensaba que estaba siendo pagado por los aliados para que él se rindiera, y él no quiso escuchar a su hermano. Y mire, en el año 1974 le pidieron al comandante que lo había mandado, que le había dado la orden expresa, cuando él tenía 91 años, lo hicieron ponerse su uniforme, llegó hasta la isla y le dijo a este japonés, en el año 1974, ya habían pasado más de 30 años, llegó y ahí le dio la orden de regresar a casa y que la guerra había terminado. Y ahí recién él dijo: misión cumplida, me voy a mi casa. Obviamente después de esos 30 años, su tierra natal ya no era la misma. Él parecía un fósil viviendo en un Japón completamente reconstruido, porque había quedado destruido después de la guerra y completamente distinto. Aunque parezca absurdo y trágica la historia, podemos rescatar que fue un hombre que cumplió fielmente la orden que había recibido, ¿o no? Se puede rescatar de este hombre y es valorable la lealtad que tuvo a una orden humana. Y nos invita también a nosotros a reflexionar sobre nuestra propia lealtad, sobre nuestra propia fidelidad. ¿A quién? A nuestro Dios. ¿Cómo actuamos nosotros como siervos de Dios? Nuestra fidelidad, en contraste a la fidelidad de Dios, deja mucho que desear. Dios es fiel para su pacto, Dios es fiel para con nosotros, para con su amado amigo Abraham y su hijo Isaac y toda su descendencia, de la cual nosotros gozamos la bendición de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. Él es fiel. ¿Cómo es nuestra fidelidad? La Biblia revela con honestidad que los siervos, incluso nosotros, los siervos de Dios, no son perfectos. Y lo muestra claramente. No, la Biblia no nos va a mentir, nos va a mostrar tal cual eran cada uno de estos siervos, con sus imperfecciones, pero también muestra que Dios siempre permanece fiel. Muestra la imperfección del hombre, aunque sea un siervo, un hombre amado por Dios, un hombre que servía al Señor, pero lo muestra tal cual es. Pero también nos muestra cómo Dios siempre permanece fiel. Nosotros fallamos en el camino, dudamos de Él, nos cansamos, mostramos nuestras limitaciones, nuestras impotencias, nuestros pecados,
pero Dios siempre permanece fiel. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y somos muchas veces nosotros inconstantes. Y otro versículo es más claro, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves que el Señor es fiel? Aunque nos descarriemos, aunque nos perdamos, la historia de la salvación no trata de hombres perfectamente fieles a Dios. No, sino que trata de un Dios perfectamente fiel a hombres imperfectos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, también es tu Dios. Ese es el Dios fiel. Hoy día vamos a estar viendo la fidelidad de Dios, segunda parte, y vamos a ver el primer punto, que es que Dios en su fidelidad levanta un siervo fiel. Segundo punto, que Dios en su fidelidad responde fielmente. Y tercer punto, que Dios en su fidelidad abre puertas. Abre puertas. Dios es fiel. Hemos estado viendo todo este trayecto desde Génesis 12 hasta el capítulo 23, la fidelidad de Dios obrando en la vida de Abraham. Y aunque Abraham, como decíamos, no fue perfecto, tuvo sus caídas, tuvo sus fallas, Dios permanece fiel y sigue obrando en su carácter y en su fe. Y vemos ahora esta fidelidad de Dios obrando en todo esto, en dirigir en la búsqueda de la esposa para Isaac, porque no podía ser cualquiera. No podía ser cualquier mujer, tenía que ser la mujer precisa, tenía que ser una mujer especial. Y acá lo vemos, habíamos estado viendo en los versículos previos del 1 al 10, del 1 al 9, cómo Abraham decide encargar a su siervo, al más antiguo de su casa, ir a buscar a la esposa, y él pregunta a la tierra de Mesopotamia, donde estaba su parentela, a Nacor, y ahí llega y él pregunta, ¿y qué pasa si ella no quiere venir? Y él le dice, el ángel de Jehová va a ir contigo. Y si ella no quiere venir, tú quedas libre de tu responsabilidad. Y le pregunta, ¿y él tiene que volver? ¿Se acuerda? Y él le dice, no, por ningún motivo. Él no va a volver. Pero Abraham confiaba y tenía la certeza absoluta de que Dios estaba obrando. ¿Por qué? Porque es fiel. ¿O no? Porque Dios es fiel. Y vamos al primer punto, entonces, que está en el versículo 10. Leamos junto al versículo 10. Dice, y el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puestos en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Bien, ahí comienza el relato. Este es el primer punto, que se llama Dios levanta un siervo fiel. Dios en su fidelidad levanta un siervo fiel. Y este hombre muestra inmediatamente su fidelidad. Él mostró inmediatamente a su amo, a su señor, a Abraham, una reacción inmediata. ¿Usted lo ve aquí holgazaneando, postergando? Lo que nos relata el texto es que el criado tomó 10 camellos, salió inmediatamente. Cuán fiel es a su amo. Una vez recibido el encargo, él y todos los que le acompañaban se pusieron en camino con un equipaje apropiado al objetivo que le había dado su señor. Él prepara todo y sale con la carga necesaria para cumplir el mandato. Él se proyecta, él lo piensa, él actúa, él lo hace. A veces uno, como hijo, a veces uno recibía una instrucción del papá y ¿qué hacía uno?
No estaba ni ahí con hacerlo. ¿O no? O éramos así como este criado. No, papito, no se preocupe, yo voy a preparar los camellos, voy a salir al tiro, los voy a cargar, voy a ver, ya, este regalo ya, pum, se pone aquí, está acá, salimos y ya estamos. Chao, papá, nos vemos, yo vuelvo con la señora. ¿Qué hacíamos nosotros? Nos dábamos vuelta para allá, nos dábamos vuelta para acá, y hasta que nos retaban y al final terminaban con la correa. Pero este hombre reacciona con diligencia y a mí me da la impresión que es lo que ve también de su amo, de Abraham. ¿Se acuerda cuando llegaron las visitas esas, los ángeles, y los visitó el Señor? ¿Cómo lo atendió? Con diligencia, con rapidez, como atiende un hombre hospitalario. Eso es lo que ve él y así también actúa este siervo. Pero Dios levanta un siervo con este carácter, un carácter de prontitud a cumplir el encargo de su Señor. Entonces usted cree que Cristo el Señor, que murió por nosotros en esa cruz, que siendo Dios dejó todo y se despojó a sí mismo como cosa como cosa que no tenía que aferrarse y vino a este mundo a vivir en medio nuestro para morir en esa cruz por nuestros pecados. ¿Usted cree que Cristo, siendo Él así, merece nuestra entrega inmediata, nuestro servicio absoluto? ¿Usted lo cree? Entonces hay que hacerlo. Hay que vivirlo. Hay que cumplirlo. Porque la palabra nos exhorta a servir al Señor no para ganar algo, es porque Él se lo merece. Porque nosotros estamos en deuda, porque Cristo el Señor pagó por nuestros pecados en esa cruz y compró nuestra salvación con su sangre y con su muerte en esa cruz, y Él nos dio vida eterna. Entonces estamos eternamente endeudados y eternamente agradecidos. Lo bueno es que esa deuda el Señor no te la cobra, te la da por gracia. La salvación es por gracia, no por obras. ¡Qué bendito es nuestro Señor! El gran equipaje que llevaba este hombre tenía por objeto el dar a la comitiva la apariencia digna del rango y la riqueza de Abraham, llevar las provisiones, los obsequios del compromiso matrimonial, para que esto tuviese solidez. No a llegar él contando historia ya y no tenía nada. ¿Ah? Que mire, yo tengo mucha plata en el banco, pero ahora no tengo ni uno. Yo tenía un compañero en el colegio, en la universidad, que decía que tenía casa en la playa, y nunca tenía nada, nunca tenía dinero. Y era como triste, porque nosotros ya después nos enteramos que era una fantasía lo que él decía. Pero este hombre tenía que llegar con la evidencia también. Entonces el equipaje debía ser digno para esta tarea. Y también llevaba varios animales. ¿Por qué tanto? Porque tenía que ir precaver de que no hubiese algún accidente, o a alguno le pasara algo, tener también camellos de emergencia. Y aquí hay un dato importante que quiero que lo tenga en su retina ahí. La Biblia no indica explícitamente cuántos días duró el viaje, ni cuántos kilómetros, ni cuánto fue la extensión de ese viaje, pero teóricamente, dependiendo del trayecto, pueden ser entre 800 a 1000 kilómetros, dependiendo de la ruta seguida. Y una caravana de este tipo recorría como de 25 a 40 kilómetros por día en promedio. Entonces el trayecto debe haber durado entre 20 a 40 días, más o menos un mes aproximadamente, si lo queremos redondear. Tenga eso en su cabecita porque es un tema importante más adelante que nos va a hacer entender de lo que hace Dios por medio de su obra. El versículo 11 dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y el criado entonces no solo actúa con diligencia, sino que también desarrolla este plan, esta estrategia. Él pone de su parte para llevar a cabo la encomienda dada por su Señor.
él reconoció a Dios en todo esto como quien perteneciese a la familia de Abraham, siendo enseñado a guardar el camino de Jehová. Ese es un hombre que confía en el Señor, que es guiado por el Señor, como si fuese de la misma familia de Abraham. Así estaba él de mimetizado con su Señor. En Génesis 18:19 lo dice. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Y qué dice? Porque yo sé que, hablando de Abraham, mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces este hombre actúa enseñado por Abraham como si fuese de la casa de Abraham, como si fuese un pariente de Abraham. Y es de la casa de él en el fondo, porque es parte del grupo de Abraham. Y llegó justo a una buena hora. No llegó a cualquier hora, llegó en la hora precisa del atardecer, por la tarde, después de varios días de viaje, al lugar de su destino, y se sentó junto a un pozo de agua para considerar cómo se las arreglaría para cumplir con esta encomienda, para llevar a buen término este encargo de su Señor. Y aquí usted tiene que entender lo que estaba viviendo este siervo. Lo mandaban desde allá de Canaán a esta tierra donde no conocía a nadie, a buscar una hija de un pariente de su señor. Y llegaba allá, él no tiene GPS, no tiene celular, no tiene guía de teléfono como la antigua, ¿se acuerdan la guía de teléfono? Para los más viejitos que nosotros, ya. Él no tiene nada de eso. Y él llega allá y dice, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Usted cómo lo haría? Si yo le digo, mire, nos vamos a ver con una persona, yo lo mando a usted, vaya a Punta Arenas y vaya allá y busque un pariente mío que se llama Chipultrufio. Búsquelo por ahí. Y usted me va a decir, ¿pero cómo lo hago? ¿Puedo darme alguna referencia o algo? Él fue y estaba parado ahí. ¿Y qué es lo que hace un hombre que depende de Dios? ¿Qué es lo que hace un hombre? Veamos acá el versículo 12 y leámoslo todos juntos, del 12 al 14 me parece, ¿sí? Al 14, ¿ya? Y dice, y dijo, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que está la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. El criado no solo actúa con diligencia, con estrategia, sino que también sabe depender de Dios. Es algo que él ha aprendido, a depender de Dios. Él no se desespera. Él no empieza a actuar a tontas y a locas. Él se detiene y ora al Dios de su Señor. Porque así lo dice. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham. Que él tenía esa capacidad de discernir y de entender que podía orar al Dios de su Señor Abraham. Y rinde a Dios el reconocimiento en una singular oración, una de las oraciones más especiales que hay en la Biblia, una de las más maravillosas que hay en la palabra de Dios. Ora por la prosperidad y el feliz éxito en este encargo, en esta comisión. Dice, dame el tener hoy buen encuentro.
Eso es lo que está pidiendo, algo específico. Así debemos pedir cuando estamos en una situación similar. Así lo debemos hacer, confiar en el Señor, esperar en Él. Y luego apela al pacto de Dios con su amo Abraham. Y él conocía el pacto. Y dice, Jehová Dios de mi señor Abraham. Entonces dice al final, haz misericordia con mi señor Abraham. Y él conoce esto y desea que la mujer para el hijo de su amo sea una doncella con características especiales. No pide cualquiera. Él está orando con una dirección clara. No que solo sea hermosa, sino que también sea de un carácter especial, cortés, generosa, hospitalaria con los extranjeros, que lo atendiera a él, que tuviera algo especial. Por eso él, al ir a buscar a una esposa para el hijo de su amo, no se dirige a un teatro, no va a un lugar donde hay muchas niñas actuando o haciendo así. Él va a un lugar donde va a encontrar una niña que está trabajando, que está sirviendo, que está cumpliendo con sus deberes y sus labores. Una mujer con un carácter especial, no cualquiera. Nosotros muchas veces tenemos miedo de pedir, muchas veces tenemos el temor de pedir. ¿Saben en quién podemos aprender mucho de cómo pedirle al Señor? En los niños. Los niños no tienen ningún temor en pedir. No tienen ningún temor en pedir. Yo tenía un amigo que cuando era chico a su abuelita, ¿saben lo que le pedía? Quería tener un caballo. Y la abuelita fue a la feria y le compró un caballito así de plástico. Pero él quería tener un caballo, él quería un caballo. Él vivía acá en Santiago, en una casa, en un departamento, pero él quería tener un caballo. Pero los niños piden y no se hacen problema. Ellos piden en honestidad. ¿Tú crees que tú no puedes pedirle al Señor en honestidad? El Señor está atento a nuestro clamor, a nuestra súplica. Y Él escucha, y Él responde. Él te puede decir sí, te puede decir no, te puede decir espera, este no es tu tiempo, no es el tiempo todavía. Los niños nos pueden enseñar eso, nosotros lo podemos ver. Hay una historia que ayer la compartía con la hermana Violeta, de un niño que estaba siendo cuidado por el papá. Y los papás, como son distintos a las mamás, no tienen esa costumbre. No es lo mismo cuando estás con tu papá que cuando estás cuidado por tu mamá. No es lo mismo. Los hijos lo sabemos, ¿no? Que las mamás son distintas. Los papás son como que están siempre improvisando los papás. Pero salimos al paso. Y el papá fue a acostar a los hijos, los dejó arriba, en el segundo piso dejó al hijo, y él se fue abajo al primer piso a ver tele, y estaba viendo tele. Y el papá dijo, el hijo le grita, papá, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y el papá, ya, y le lleva el vaso de agua. Después, papá, quiero ir al baño. Ya, y fue para arriba y lo llevó al baño. Después al rato, después, papá, ¿me puedes traer otro vaso de agua? Ya, le llevó el vaso de agua. Papá, quiero ir al baño. Y ahí el papá se enoja y le dice, oye, si sigues molestando, acuéstate a dormir. Si sigues molestando, te voy a dar un tantán. Y el niñito le dice, papá, cuando me venga a dar el tantán, ¿me puedes traer otro vaso de agua? Porque los niños no tienen temor para pedir. Nosotros tampoco debemos tener temor para pedir al Señor. El Señor está esperando que hablemos con Él. Él está esperando, Él inclina su oído para escucharnos. Es nuestro privilegio, es nuestra bendición. Dios en su fidelidad a su pacto levanta un siervo a la altura de las circunstancias y de lo que se requiere, de lo importante, de lo encomendado. Un siervo que actúe con diligencia, pero también dependiendo de Dios. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos también nosotros. A veces nosotros somos súper serviciales, súper trabajólicos en la obra del Señor y creemos que con nuestra fuerza vamos a hacer las cosas. Y nos olvidamos que dependemos del Señor. Y también está el otro extremo, que no hace nada y dice, yo dependo solo del Señor, pero no hace nada, está de brazos cruzados, está sin trabajo y nunca mandó un currículum, nunca vio una página para buscar trabajo, nunca habló con nadie, nunca salió a recorrer la ciudad si que había algún trabajo.
Ese es el otro extremo. Los dos extremos son malos. Hay que ser sabio, hacer y depender, hacer y depender. Este hombre, ¿qué hizo? Actuó, fue diligente, generó una estrategia y dependía del Señor, oraba al Señor. Eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te identificas tú? Y otra cosa que podemos aprender o cuestionar en nuestras vidas, muchas veces tomamos decisiones importantes sin consultar a Dios. Y este pasaje nos enseña que debemos buscar la dirección del Señor sin temor, sin pudor. El Señor nos va a guiar, el Señor nos va a cuidar, nos va a guiar. Buscamos la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Dependemos más de nuestra experiencia o de la guía del Señor. Mi vida de oración refleja la confianza que debemos tener en Dios. Cristo, nuestro Señor, prometió y lo dijo. Él va a estar con nosotros, así como Dios estaba en esta empresa, con este siervo, con este criado. También Cristo dijo que iba a estar con nosotros cuando hacemos su voluntad. Segundo punto. Dios responde en fidelidad. Dios responde en fidelidad. Dice, leamos el versículo del 15 al 16. Leámoslo juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Acá vemos la oración y la respuesta. ¿Cierto? La oración y acá vemos la respuesta, pero fue maravilloso, dice versículo 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, ya estaba la respuesta. He aquí Rebeca. Una respuesta maravillosa, no solo por la fe del criado, sino porque vemos la fidelidad de Dios, porque responde con rapidez, en forma inmediata, en el tiempo de Dios. Esto no es para todos, hermanos. No piense usted, pero ¿por qué al siervo y a mí no? Dios va a responder en su tiempo, pero aquí en su voluntad, en su soberanía, en su fidelidad, responde antes que él acabase de hablar. Y no fue cualquier respuesta, fue justo lo que él había orado. Mire qué fiel es Dios, justo lo que él había orado. Fue la primera en venir a sacar agua, y se comportaba en todo conforme a lo que él había pedido. Ella cumplía con todos los aspectos y los rasgos de carácter que debía tener la futura mujer de su amo. Era hermosa, era humilde, era virgen, trabajadora, muy cortés, educada con el extranjero, hospitalaria. Y cuando vino al pozo, dice, descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía para ir a casa. Pero no se detuvo ella a mirar al extranjero y a sus camellos, sino que iba en lo suyo. Y no se hubiese distraído de su tarea, a no ser de que había que hacer algo bueno por alguien. Y la palabra destaca como una virtud que era ella una mujer virgen, que hoy día es tan poco valorado. A nadie le importa, a nadie le interesa en esta sociedad. Ya no es algo valioso, pero para Dios sí lo es. Y acá Dios lo destaca como algo muy valioso. Y para Dios hoy día sigue siendo valioso. Versículos 17 al 20 dice, y entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber
un poco de agua de tu cántaro? Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Se da cuenta que ella iba y volvía para darle agua a todos los camellos? La respuesta de Dios, entonces, hermano, fue completamente satisfactoria. Fue exactamente lo que él había pedido. Él ordena las cosas de tal manera que ella hiciese exactamente lo que correspondía a la oración y a la señal pedida por el criado. No solo dio de beber al hombre, sino que yendo más lejos que eso, se ofreció también a dar a beber a los camellos. Claro, uno dice, bueno, le dio de beber a los camellos. Hermano, ¿usted ha sacado la cuenta? Por eso le decía que era importante el dato del viaje. ¿Cuántos kilómetros eran? Entre 800 y 1000. Duraba más o menos un mes viajando los camellos. Esos camellos, ¿sabe cuánto agua toma cada uno? Entre 75 y 100 litros. Entre 75 y 100 litros de agua. En total podrían tomar entre 750, 800 a 1000 litros para darle de beber a los camellos. Con un balde le podía dar de beber al criado, pero a los camellos había que darle entre 800 y 1000 litros. Un balde podía contener entonces, de esa época, entre 15 y 25 litros. Pongámosle en un promedio 20. Rebeca habría tenido que hacer unos 60 viajes con la cubeta para darle de beber a todos los camellos. Y el trabajo podría haber durado entre, algunos dicen, 1:30, 3 horas. 1 hora, 3 horas. ¿Se imaginan lo que fue eso de trabajo por una persona que usted no tiene idea quién es? Que se le para al lado de un pozo y le dice, ¿me podéis dar de agua? Sí, y le doy agua a tus camellos también. Nadie lo pidió. Ella se ofreció. Se ve que entonces la palabra de Dios destaca de esta forma el corazón de Rebeca. No era cualquiera, con una diligencia y hospitalidad especial. No era cualquier cosa. Su carácter era distinto. Ella era distinta. Entonces, Dios, por medio de su palabra, nos ayuda a entender por qué el siervo vio en ella una señal excepcional que solo Dios podía hacer cumplir. Ahora, Rebeca no tenía idea que por este detalle, que parece un detalle, pero es tremendo trabajo, ella no podía imaginar que estaba siendo introducida en el linaje, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en el pacto mismo de Dios con su pueblo, porque ella era servicial, porque ella era hospitalaria, porque tenía un corazón noble. Ella es así y Dios la estaba preparando. Mateo 10:42 dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor va a recompensar tu trabajo en la obra del Señor, tu corazón generoso, tu corazón dadivoso, el Señor lo va a recompensar. El versículo 21 al 24 nos dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y los brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Era una mujer
perfecta a la cual él había buscado, la que él había orado. El criado entonces expresa su reconocimiento a Dios con una oración de acción de gracias. Fue maravilloso y lo dice en el versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome a Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Ella era la mujer a la que él había ido a buscar y Dios estaba preparando todo. Ella ya había sido nombrada en el capítulo anterior, en el capítulo 23, ella ya sale nombrada. Dios ya la tenía preparada para esta instancia. El Señor prepara todo este plan. Era la hija de él. ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas. Y ahí ella responde: soy hijo de Milca, de Betuel, hijo de Milca. Soy hija de Betuel, hija de Milca. Entonces no era cualquiera, era la mujer que él estaba buscando. Qué fiel es nuestro Dios. Y el criado, ¿qué hace? Había orado por un buen encuentro y ahora que lo ha tenido, da gracias a Dios, exalta a su Dios, exalta al Dios de su Señor y lo que obtenemos por la oración, entonces, hermanos, para nuestra enseñanza, es que debemos usarlo como agradecimiento a Dios cuando vemos la respuesta de Dios. ¿Tú has visto la respuesta de Dios en tu vida? ¿Tú has visto la respuesta de Dios? Nosotros hemos visto cómo la oración ha sostenido, cómo la oración ha sanado, cómo Dios responde a la oración, y lo hemos visto en nuestras propias vidas y en la vida de los hermanos. ¡Qué fiel es nuestro Dios! El criado se tiene por muy feliz de haber sido guiado a la casa de los hermanos de su amo. Él se alegra de eso. Vemos como Dios está más atento y más dispuesto a escuchar y actuar antes que nosotros hacer las oraciones, que nosotros dirigirnos a Él. Está dispuesto, pero a veces nosotros no pedimos. Y no nos dirigimos a Él y nos perdemos las bendiciones. La fidelidad de Dios nos hace adorar y alabarlo como lo hace este siervo. El Señor responde en fidelidad y el siervo alaba al Señor. Es lo que hay en nuestro corazón. El Salmo 89:1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: para siempre será edificada. Misericordia en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Eso es lo que está haciendo. Para siempre cantaré. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. Eso es lo que dice el salmista. ¿Por qué? Por su fidelidad. Por su fidelidad, como Él responde. Porque Dios es fiel, no podemos evitar alabarlo. Vemos estos pasajes en nuestros corazones. No puede haber ningún motivo por qué no alabarle y darle la gloria. ¿Lo has visto en tu propia vida? ¿Lo has visto en tu propia vida? ¿Sí? ¿Lo has visto? Entonces es siempre un motivo para alabar. El Salmo 71:22 dice: asimismo, yo te alabaré con un instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante ante ti, y mi alma, la cual redimiste. Cuando alabamos a Dios, realmente disfrutamos de nuestro Dios. Cuando tú alabas a Dios con tu corazón, en gratitud, en agradecimiento por todas sus bendiciones, por todo lo que hace en tu vida, estás disfrutando a tu Dios, estás disfrutando a nuestro Señor. Porque Él es digno, porque inclina su oído para escuchar nuestras oraciones y responde, porque Él es fiel.
Porque Cristo, el Señor, nos redimió y nos salvó porque Él es fiel. Si hay alguno que todavía no disfruta de Dios, hay alguno que todavía no disfruta de ese gozo de alabar a Dios, es porque todavía no ha conocido a Cristo. Cristo el Señor es la manifestación de Dios. Cristo el Señor es Dios mismo en medio de nuestro y Él pagó el precio de nuestra salvación. Confía en Él, espera en Él. Cuando Dios obra, debemos reconocerlo y darle la gloria. La gratitud abre nuestros ojos para ver la fidelidad divina. Debemos darle gracias a Dios. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muchas veces Él nos bendice y nos bendice con yapa, ¿no? ¿Usted lo ha visto? El Señor bendice y bendice con yapa porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta es, ¿reconocemos de que la mano de Dios obra en la respuesta de nuestras oraciones? ¿Lo reconocemos? Y a veces sí lo reconocemos en el momento, pero después no lo olvidamos. Lo olvidamos. Después con el tiempo nos acordamos, pero debería ser siempre un motivo de alabanza en nuestros labios, recordar cómo respondió a nuestras oraciones. Tenemos una actitud de gratitud cuando Dios me bendice. ¿Hemos olvidado agradecer por la respuesta que ya he recibido? ¿O es más, reconocemos en Dios la fuente perfecta de la fidelidad? Él es Dios, Él es fiel. Él ha sido fiel, Él merece nuestra alabanza y nuestra gratitud eternamente. Por eso en el cielo vamos a alabarle y vamos a estar con Él, alabándole, glorificándole. Y acá también debemos vivir eternamente alabando y adorando a nuestro Dios. Vamos al tercer punto. Dios en su fidelidad abre puertas. Y dice del versículo 28 al 33. ¿Lo leemos todos juntos para que no se quede dormido, hermano? No. Ya, 1, 2, 3. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes que las manos de su hermano, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven bendito de Jehová, porque está fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Podemos ver entonces cómo Dios obra en todo con su fidelidad. Rebeca corre a la casa para contarle a su madre. Imagínense ese cuadro. Mamá, conocí a un caballero. Y la señora, ¿y qué caballero es? Pero ella va corriendo a la casa a decirle que está este caballero y le cuenta a su hermano, y es una respuesta hermosa de una mujer que no conocía a este hombre, pero ella había ayudado y lo había servido, y el siervo le había regalado esas joyas, ¿cierto? Y ahí en la familia lo reciben con una hospitalidad exquisita, y podemos ver cómo ellos también tienen ese conocimiento de Dios y atienden a sus animales y los hacen y lo invitan a que pase. Eso es lo que hace la familia. Pero también podemos ver cómo el siervo obra en favor de su Señor. Un hermoso cuadro de fidelidad y desinterés por sí mismo,
y poniendo por encima el interés de su amo. ¿Se da cuenta? Y yo le voy a mostrar por qué. Primero, él rechazó toda atención a su propia comodidad, como la comida en el versículo 33, y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. A mí me hacen esa prueba y yo pierdo. Y no. Yo primero como. Pero es el corazón del hombre. Pero este hombre estaba siendo guiado por el Señor. En un sentido espiritual, el criado representa al Espíritu Santo, es un tipo del Espíritu Santo, así como Abraham es también en esta historia un tipo del Padre, Isaac es un tipo de Cristo, el siervo es un tipo del Espíritu Santo y Rebeca es un tipo de la iglesia. Y acá lo vemos obrando este hombre en un sentido espiritual, representando al Espíritu Santo, cuya obra es traer al perdido. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence, ¿cierto? Trae al perdido a Cristo y así forma su iglesia para presentársela al Señor. Isaac va a buscar a la esposa, va con este trabajo de traer a la esposa y llevársela a Isaac, que es un tipo de Cristo. Y eso lo que está haciendo él. No se da el nombre del criado porque la gloria no es para él. Todos dicen que es Eliezer y probablemente lo sea, pero el texto no lo explicita. El Espíritu Santo no busca la gloria propia, sino la gloria del Padre y la gloria del Hijo. La gloria de Cristo. No se da el nombre del criado porque el ministerio del Espíritu Santo es apuntar a Cristo y glorificarle. Vivía entonces él, ¿para qué? Para complacer a su amo. Si usted lee el capítulo completo, va a encontrar a este hombre, a este criado, refiriéndose a su amo, a Abraham, como su señor, y a Isaac como su señor, y 15 veces, y 6 veces como amo. Así se refiere y habla siempre de su amo y de su señor, como 21 veces sale en este texto. Usted lo puede contar después. Y el Espíritu Santo ha sido también enviado para representar a Cristo y hacer la voluntad del Salvador en la tierra. El criado llevó consigo, ¿qué llevó? Una porción de regalos. Si usted va al primer versículo que leímos hoy día, eran camellos de su Señor. Los regalos que su Señor había escogido. Lo que el Señor había preparado, Él lo tomó y lo trajo. ¿Y se lo trajo a quién? A la esposa. A la esposa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es un premio, es un regalito previo a nuestra herencia. Es una garantía que se está dando, lo mismo que llevaba este siervo, dándonos apenas por ahora una pequeña porción de la gran riqueza que un día disfrutaremos en la gloria. Entonces luego el siervo, después de que hace esta declaración que no va a comer nada hasta cuando no entregue el mensaje, él entrega en el versículo del 34 al 48, que obviamente no lo vamos a leer porque es una repetición, cuenta todo lo que le ha pasado. Ahí relata un breve resumen de la situación de la familia de su amo, les comunica el encargo que su amo le había dado de buscar esposa para su hija entre sus parientes y la razón de ello y cómo Dios en su fidelidad respondió a su oración y finalmente les dice y espera la respuesta de ellos, confiando en la soberanía de Dios, les dice en el versículo 49, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o la siniestra. Ustedes decidan. Él ahí dice, yo ya hice mi trabajo, ahora decidan ustedes, yo ya cumplí. Qué hermoso momento. Los que sirven al Señor llegan alguna vez en su vida a ese momento. Yo ya cumplí. Ahora estoy en las manos del Señor. Ya hice mi parte. Y uno se siente ya con el trabajo hecho. Y el Señor es soberano. Y el Señor responde
con fidelidad. La historia nos muestra posteriormente que el Señor responde igualmente con fidelidad, porque esto está todo planeado y está guiado por el Señor. Puede haber momentos en que no entendemos el proceso, pero Dios está obrando detrás de toda la escena. A veces no entendemos lo que va a pasar. Hacemos, cumplimos y no sabemos finalmente lo que va a pasar, pero Dios sí lo sabe y solo nuestra responsabilidad es obedecer y confiar, como lo hizo este siervo. Obedecer y confiar. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No cualquier propósito, este versículo se usa para todo, pero no es para todo, es para los que conforme a su propósito son llamados, los que están haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el dueño de la obra. Él está trabajando en la obra. Tú no te angusties. Tú solo cumple. Tú solo obedeces. Tú solo sirve a tu Señor. Tú solo sirve a tu Señor. Estamos confiando en que Dios está obrando, aunque no vea resultados inmediatos. ¿Hay alguna puerta que Dios ha abierto y que no he valorado? ¿Hay instancias que el Señor te ha dado para que tú sirvas, para que tú aprendas, para que tú crezcas, pero tú no lo has considerado? ¿Estamos dispuestos a seguir el plan de Dios aun cuando no comprendamos todos los detalles que hay en tu corazón? ¿Estás dispuesto? La historia del siervo de Abraham nos enseña tres verdades. Que Dios en su fidelidad guía a quienes confían en Él y levanta siervos fieles. ¿Qué tipo de siervos somos nosotros? Dios en su fidelidad responde a las oraciones de sus hijos y Él responde con fidelidad, en su tiempo, pero con fidelidad. Dios en su fidelidad abre puertas para cumplir sus propósitos, no nuestros propósitos, sus propósitos, que son buenos, agradables y perfectos, porque así es su fidelidad. Así como Dios dirigió al siervo hacia Rebeca, también puede dirigir nuestra vida el día de hoy. Lo que Él busca es un corazón dispuesto a confiar, orar y obedecer. Hay un misionero, finalmente en su vida fue misionero, pero un hombre del Señor que tuvo un tremendo ministerio, se llama George Mueller. George Mueller, reconocido pastor y evangelista cristiano, es uno de los ejemplos más impactantes de la perseverancia en oración. Mueller comenzó a orar diariamente por la conversión de 5 amigos de él, 5 amigos cercanos. Después de algunos años, uno de ellos llegó a Cristo, uno se hizo cristiano. Y él, ¿sabe lo que hacía? Seguía orando por los otros 4. Luego se convirtió en un segundo amigo. Pasaron muchos años y un tercer amigo también creyó en el Señor. Y él seguía orando, todavía le quedaban 2. A pesar de ello, Mueller seguía. Pero cuando Mueller murió en el año 1898, él en ese tiempo todavía seguía orando por esos 2 amigos. Poco tiempo después de su funeral, uno de ellos se convirtió a Cristo y el último que quedaba llegó a la fe algunos años más tarde. En total, Mueller oró por más de 50 años por sus amigos. Por más de 50 años por sus amigos. Él no alcanzó a ver la respuesta completa. Vio cómo Dios obró en alguno de ellos solamente. Pero Dios cumplió con fidelidad y escuchó la oración de su siervo. Tal vez usted o nosotros llevamos años orando por un hijo, por un matrimonio, por una enfermedad, por la salvación de alguien a quien ama. Quizás piensa que Dios ha guardado silencio o que Dios no le escucha. Pero podemos ver en la historia de este criado y en la historia de Mueller
que Dios en silencio, en su silencio, no significa que no esté obrando. No significa que no le esté escuchando. Nuestro Señor escucha cada oración de sus hijos, pero sus tiempos no son nuestros tiempos. Él obra conforme a su sabiduría, que es infinita y superior, en su soberanía, que es sublime y suprema. Porque el Dios que escuchó a Ana, que escuchó a Daniel, que escuchó a Elías, que escuchó a este criado, que escuchó a George Miller, sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo hoy. Y ese Dios que es Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, también es tu Dios. Y en Él podemos confiar. Hebreos 10:23 dice al final del versículo, fiel es el que prometió. Y el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿En quién estás confiando tú? ¿En quién estás confiando tú? ¿En ese Dios fiel de Abraham o en tu propia fuerza? ¿Estás confiando en el Dios fiel de Isaac? ¿O en tu salud, en tu poder, en tu riqueza, en tu billetera? Suena hasta demencial. Desechar al Dios de la gloria por lo que nosotros creemos que tiene fuerza o poder. Él es todopoderoso, Él es Dios, Él es grande. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los hermanos que están acá el día de hoy. Te doy gracias porque tú nos muestras por medio de esta historia, una vez más, cuán fiel eres, Señor. Cómo tú guías todo, cómo tú tienes todo bajo control y cómo nosotros podemos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a no ser necios y mirar en forma corta lo que hay delante de nosotros y olvidarnos de que tú estás bajo control de todo. Tú eres el Dios todopoderoso y tú inclinas tu oído para escuchar nuestro clamor, nuestra oración, nuestros ruegos, nuestras gratitudes también. Padre, gracias porque tú eres bueno y tú respondes nuestras oraciones. Gracias por mis hermanos. Te pido que así como a mí también ellos también podamos entender muchas veces que nos olvidamos de ti y nos enceguecemos y pensamos con soluciones humanas y lo primero que debemos hacer cada día es dirigirnos a ti, pedirte a ti y descansar en ti. Trabajar, sí, pero depender de ti cada día. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos una vez más. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas bendiciones, hermano.